Como ustedes sabrán, gente, el mousepad es uno de los periféricos menos apreciados pero más necesarios en un setup. Si no tenés un mousepad se te pueden llegar a desgastar todos tus periféricos con el paso del tiempo bastante rápido. Anteriormente tenía este mousepad, como pueden ver ya está todo desgastado, todo desgarrado, y actualmente ahora tengo este mousepad que es el que van a ver ahora en este video donde le hice la reseña. Así que en el caso de que estés buscando un mousepad o te estés por comprar un mousepad, mirad este video completo que capaz te sirve y te da información valiosa. Arranquemos con el video. Bien, gente, me acaba de llegar el producto acá. Esta es la presentación a primera vista. Ya al tacto me doy cuenta que el mousepad simplemente está enrollado, está envuelto con este forro de cartón. No me impresiona la verdad por lo que costó. Supongo que lo habrán hecho para ahorrarse costos de producto y de envío. Ya está medio despegado, de hecho. Te podía pedir en varios colores, creo que estaba en gris, en rosa, en azul, en negro y uno que tenía una figura de un mapa. Yo desde la página lo pedí en color negro para que sea más hegemónico y más genérico, por así decirlo. Miren, ahí lo pueden ver, está como dentro de una bolsa. Ni tan mal entonces, porque si se llega a manchar el cartón no se iba a manchar el producto. Professional Mousepad FG Tech. Dice que el agarre y la velocidad es bueno. Cuenta con 3 milímetros de espesor, bordes cosidos, eso es bueno. Trae una base de caucho antideslizante. La tela es soft speed, o sea que es suave para la velocidad. Y también dice que es lavable. No especifica cómo se lava, pero se puede lavar. Uy, apenas lo saqué, tiene este olor de alfombra de auto cuando hace calor. Ya al tacto se siente como una goma esponjosa. No sé si es bueno o malo. Por el precio no le podemos pedir mucho. Se siente como si fuese un acolchado. Uy, me acabo de dar cuenta que el mousepad es completamente negro. Eso es increíble. Ahora en pantalla van a estar viendo el tipo de mousepad que no quería que me llegue. Uy, ya desenrollado es otra cosa. Es demasiado grande. Eso es lo que dijo ella. Es lo suficientemente grande para que ocupe mi escritorio, o donde voy a poner el mouse al menos, y donde voy a estar jugando y editando. Pero al menos a la vista le puedo decir que se ve como un producto bastante decente. Bueno, lo voy a poner encima del escritorio para que vean cómo quedan, así ven el antes y el después. Bueno, gente, acá pueden ver cómo es el mousepad que tenía anteriormente. Miren, acá ya está incluso desgastado. Por todos los bordes ya está muy desgastado. Incluso está sucio, tiene mancha de, creo que grasa por acá. Y bueno, acá está la marca del mousepad. Este mousepad me lo compré junto con un combo de mouse y auricular, que el auricular lo sigo teniendo acá. Es un luchador, este es el verdadero guerrero. Bueno, pero volviendo al mousepad, como pueden ver es bastante chico. No sé si en el video se aprecie. No tengo rango de movimiento, entonces tendría que poner el antebrazo o la muñeca acá y empezar a usarlo solamente moviendo izquierda, derecha, arriba, abajo. Y si quiero subir arriba tendría que hacer esto. Así que vamos a ver si el nuevo mousepad puede compensar o al menos resolver uno de esos problemas. Mierda, le di un topetazo ahí. Bien, gente, acá ya instalé el mousepad. Como pueden ver, bueno, instalar solamente lo puse encima del escritorio. Así es como se ve puesto en mi escritorio. Voy a estar usándolo un par de días para probarlo y ver qué onda, y después le voy a decir qué opino sinceramente, a ver si está bueno o no. Ahora a primera vista puedo decir que es decente, se ve bien, se ve algo que es utilizable, que sirve. Los bordes, como pueden ver, están cosidos. Voy a ver si con el tiempo se desgastan o no. Ahora tengo un rango de movimiento mucho más amplio y más fluido. Ya no tengo miedo de hacer movimientos rápidos pensando que me voy a caer o que se va a salir el mouse para la mierda, que va a volar. Este mouse, como pueden ver, en una de las esquinas está rasgado, una de las gomitas se le salió y no se siente ese problema. O sea, siento que va fluido igual, no se siente como un tirón. Ahora en pantalla van a estar viendo las dimensiones, tanto lo alto y lo ancho, para que puedan compararlo con sus mousepad, o si se quieren comprar un mousepad similar para que vean cómo se vería el tamaño. Realmente considero que para el uso que yo le voy a dar va a ser bastante bueno. Sin nada más que opinar por ahora, nos vemos en unos días para darle mi opinión de cómo fue el uso y si sirve o no sirve, y si se los recomiendo o no se los recomiendo. Bueno, gente, ya pasaron unos días, ya tuve la oportunidad de probar y testear un poco lo que viene siendo este mousepad. Ya puedo dar una opinión medianamente decente de la utilidad que uno le puede llegar a sacar a este mousepad. Todo mi setup, excepto el escritorio, es color negro, es un color bastante genérico. Lo escogí más que nada para no arrepentirme después. Capaz que si me compraba el azul o el rosa o el gris después no me gustaba. Me gusta porque hace contraste con el escritorio. En cuanto a productividad, puedo decir que es excelente, o sea, es útil, cumple su función. Cuando hablo de productividad me refiero a los estudios, a la edición, a programación, esas cosas donde no tenés que mover básicamente los periféricos, simplemente los usás tranquilamente acá. Puedo mover muchísimo la mano, el teclado no tendría que moverlo más que esto y listo. Más que nada porque al tacto se siente la tela, pero si haces presión o si dejas apoyado la muñeca o el brazo entero, genera una sensación de comodidad como si fuese un acolchado. Donde yo sí le encontré un contra fue en el apartado gaming. Ahora le muestro. Así es como yo lo uso en el tema de productividad, pero cuando me toca jugar yo pongo los periféricos de esta manera.
manera. Pongo el teclado acá, pongo el mouse bien al costado porque me gusta tener un espacio donde mover el mouse. Pero miren acá, me quedo muy corto, como pueden ver, estoy justo al borde y me gustaría que sea un poquito más largo para empezar a correr esto un poquito más para allá. Entonces me tengo que acomodar un poco acá para jugar. No digo que sea horrible, digo que es algo en lo que tendría que acostumbrar. Yo estaba acostumbrado a jugar así, ahora me tengo que acostumbrar a jugar así. De ese lado es un contra. La razón por la cual lo muevo el mousepad un poquito más para el costado es porque al hacerlo evidentemente puedo mover acá el mouse, pero el teclado me va a quedar salido, o sea, se va a ver así con un desbalance acá. Es horrible, o sea, la gente que tenga un mousepad va a entender que no puedes jugar así. Este es un mousepad que yo puedo llegar a recomendar a aquellas personas que usan la computadora de forma cotidiana, de forma casual, por así decirlo. Si son ese tipo de usuarios no van a tener ningún problema con esto. Es bastante cómodo, es bastante grande, van a poder moverse tranquilamente. Por el contrario, si son personas que usan muchísimo la computadora muchas horas al día y lo usan para jugar, entonces específicamente este yo no se los recomiendo, más que nada por el tema de la movilidad de acá del mouse, porque le va a quedar un poquito corto, a menos que jueguen de esta manera. Pero la mayoría evidentemente jugamos de esta forma, a menos que jueguen juegos de aventura donde no requiera moverse tanto, simplemente con este espacio le va a ser más que suficiente. Yo en lo personal a mí me parece que esto es bastante bueno, la verdad. Lo único malo que yo le encontré fue este movimiento de rango que me quedó un poco corto acá, pero me puedo acostumbrar tranquilamente a jugar acá de esta manera. A mí me parece que es un producto bastante bueno, bastante estético, cumplidor. Abajo en la descripción van a tener el link donde yo lo compré, ahí pueden ir a revisarlo tranquilamente si lo quieren comprar. Por mi parte eso fue todo, gente. Espero que el video les haya gustado, espero haber abarcado toda la información necesaria. Si les gusta este tipo de contenido, en el canal tengo muchísimos videos similares a este. Últimamente me estoy enfocando en los videos para las personas que quieran comenzar en esto de las redes sociales, de ser creador de contenido. Por último, pedirles que se suscriban y que le den una oportunidad a mi canal. Eso sería todo de mi parte, nos vemos a la próxima, chau.